El libro de Efesios, bienvenidos esta mañana. Esperamos que nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta para que el Señor nos alimente, porque a eso venimos, que el Señor alimente nuestros corazones y nos dé fuerzas para seguir adelante. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16. Efesios, capítulo 3, versículo 16. Es el pasaje que vamos a tomar como base para nuestro estudio esta mañana. Y dice así el versículo 16, Efesios 3, 16, vamos a leer, sigue el versículo anterior. Efesios capítulo 3, versículo 16, ¿sí estamos? Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y dice el versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Bueno, el versículo 17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y en esta parte dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué es lo que realmente nos puede mantener fuertes? Porque necesitamos mantenernos fuertes ahora más que nunca. Dice que es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo está expresando su deseo y comienza el pasaje diciendo, yo doblo mis rodillas en oración. Dice por los creyentes. Y el deseo del apóstol Pablo era concretamente que cada creyente entienda la grandeza del amor de Dios. Óigame bien esto, cada creyente debe entender la grandeza del amor de Dios. Versículo 18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Bueno, o sea, ¿qué ventaja o qué beneficio tiene para nosotros entender el amor de Dios en toda su dimensión? Bueno, tiene muchas ventajas y una de las ventajas que tiene es poder nosotros ser llenos de Él, llenos de su plenitud, llenos de su presencia. Hoy en día pienso que uno de los esfuerzos que está haciendo más que todo la religión, ¿no? Porque no hablamos de la iglesia, sino de la religión, es hacer que el mundo entienda, que conozca a Dios, pero que lo conozcan más en su estado de juez, en su estado de, bueno, rey, Él es juez, Él es rey, es todo eso, y sobre eso se insiste, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente o los líderes piensan que entre más miedo influyan en las personas, entonces mayor obediencia y consagración va a haber. Pero eso no es verdad. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que entre más conozca usted del amor de Dios, entre más lo entienda, entonces usted se va a enamorar más de Dios. Y ahí es donde la plenitud de Dios puede habitar en su vida. Ahora, Dios es juez, Dios es rey, Dios es alguien
que reprende, que disciplina, que castiga, pero por sobre todas las cosas, Dios es un Dios que ama con un amor eterno. Ahora, el versículo 19 dice algo importante y es que el apóstol Pablo dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande. ¿Para qué? Si está leyendo, ¿no? ¿Para qué? Para comprenderlo. Ahora, usted y yo nunca vamos a poder comprender, ¿no?, la grandeza absoluta del amor de Dios. Nunca lo vamos a poder comprender. Yo le aseguro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el amor, o sea, desde nuestra perspectiva, ¿sí? Usted entiende el amor, o sea, partiendo de la forma como usted ama. Y anoche decíamos, el amor de un ser humano llega hasta cuando lo traiciona. Esto es verdad. O sea, si el esposo traiciona a la esposa, entonces el amor de la esposa llega hasta ese tiempo. A partir de ahí ya no hay más amor. Hasta que el otro le falla, entonces ahí el amor se acaba. Porque es un amor, ¿qué? Condicionado. O lo mismo puede pasar con el esposo. El esposo ama a la esposa hasta que la esposa lo traiciona, o hasta que la esposa no le satisface o no le cumple. Eso es normal. Eso es normal. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Pero el amor de Dios es más grande todavía. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a pesar de que seamos infieles. Dios nos sigue amando a pesar de que lo traicionamos constantemente. ¿Es así o no es así? Mire, dice el Señor que cuando estaba en la última cena, la narración que hay en el libro de Juan, dice: y Él amó a sus discípulos hasta el fin. Él los amó hasta el fin. Y los amó a pesar de sus fallas, ¿no? Judas lo traicionó. ¿Dejó de amar Dios a Judas por la traición? No, lo echó, no le dio parte en la mesa de la última cena. No, ahí estuvo él hasta el final. Pedro lo traicionó. Recuerdan que Pedro lo traicionó muy feo, ¿sí? Lo negó 3 veces con maldición y dijo: no conozco a ese Señor. Fue una traición, pero el Señor dejó de amarlo. No, Él lo siguió amando y Él siguió teniendo un espacio en el corazón de Dios y en el ministerio de Dios. Ahora, yo no entiendo ese amor. De verdad, por mucho que me esfuerzo, yo no lo entiendo. ¿Cómo es que alguien puede seguir amando a pesar de tanta traición? Ahora, yo les decía a los hermanos el otro viernes que estuvimos estudiando este tema, y yo les decía: mire, cuando yo entiendo, o sea, trato de entender este amor, es cuando me doy cuenta por qué yo no estoy hablando de nadie más, sino de mi persona, por qué yo todavía sigo de pie delante de Dios, por qué yo todavía sigo teniendo un ministerio, ¿no? ¿Por qué Dios no me ha desechado a pesar de todas las veces que yo le he sido infiel a Dios? Estoy hablando de mí, yo no sé usted si después de que se comprometió con Dios le fue infiel o ha sido usted perfecto, pero yo le he sido muy infiel a Dios. Le he fallado muchas veces a Dios y aún sigo de pie, aún sigo siendo protegido, siendo alimentado, siendo guiado por el Espíritu Santo, y eso es porque Él me ama con amor eterno. Y el apóstol Pablo dice: entiendan esto, quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si ustedes lo entienden, ustedes se van a enamorar de Él y van a tratar de corresponderle a ese amor. Hermano, si usted está pensando que usted tiene lo que tiene por sus justicias, eso no es verdad. Usted creía que las bendiciones que usted tiene es porque usted se las ha ganado. Usted no se ha ganado nada. Porque Jeremías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, no cuentan. Entonces, mis amados, lo que el apóstol Pablo trata de decir es que si usted entiende el amor de Dios en toda su dimensión, profundidad, anchura, altura, entonces dice que usted estará lleno de Él, completamente lleno de Él. Bueno, yo les había dicho que íbamos a analizar una historia complicada del Antiguo Testamento que está en Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas, porque esta historia
muestra, mírenlo así, o sea, lo que les acabo de decir del amor de Dios por nosotros está ilustrado en esta historia de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Berí, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam, segundo hijo de Joás, era rey de Israel. Bueno, él menciona varios reyes y dice la historia que durante los reinados de estos reyes, o sea, el pueblo de Israel se apartó de Dios y se prostituyó con la idolatría. Y miren lo que dice el versículo 2. Bueno, en ese momento, dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella serán concebidos en prostitución. Y miren lo que dice la última parte del versículo. Dice: esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendirle culto a otros dioses. Bueno, complicada esta situación, ¿verdad? Piénselo por un momento, meditemos por un momento, porque no es fácil de comprender. Dios le ordena a Oseas. ¿Quién era Oseas? Era un profeta de Dios, un hombre santo, un hombre limpio, un hombre consagrado. Y yo creo que Oseas nunca esperó que Dios le diera semejante orden. ¿No le parece que es complicado esto? Bueno, pues, sí, me puedo casar, pero podía ser con una buena mujer. Pero ¿por qué Dios le dice a Oseas: búscate a una prostituta, una mujer que estaba en ese momento ejerciendo la prostitución? Ella se llamaba Gomer. Ese era el nombre de esta señora, Gomer. Y Dios le dice: bueno, hazlo. Y esto parece ir en contra de los principios de Dios. En contra, nadie estaría de acuerdo con esto. Pero Dios lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios tenía unos propósitos con esta orden que Dios le da a Oseas. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? El primer propósito era ilustrar o mostrar cómo Israel se había prostituido al rendir culto a otros dioses, y esta mujer mostraba o representaba el adulterio espiritual de Israel, ¿no? ¿Qué le dice? Miren la segunda parte. Dice: esto ilustra. Entendemos cuando dice la palabra esto ilustra, ¿no? O sea, lo anterior es para ilustrar. Dice: cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Ustedes sabían que la idolatría es tomada por Dios como un acto de prostitución o de adulterio espiritual. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Es un adulterio espiritual. Por eso, y mire, cuando hablamos de idolatría, yo no me canso de decir esto, porque necesitamos entenderlo nosotros, porque hay una falsa percepción de la idolatría entre los cristianos, y los cristianos pensamos que ya no somos idólatras porque no tenemos crucifijos en la casa. No, yo no soy idólatra porque en mi casa yo quité todas las estampas y quité todos los crucifijos y ya no hay nada, entonces yo ya no soy idólatra. Resulta que la idolatría no es solamente tener una estatua o arrodillarse frente a un ídolo de piedra o de madera. No, la idolatría va más allá. Y hay cristianos que están viviendo en idolatría y están siendo idólatras en este momento. ¿Cómo se convierte uno en un adúltero espiritual? Pues Santiago 4:4 lo dice. Yo creo que ustedes saben muy bien ese texto, ¿verdad? ¿Cómo dice Santiago 4:4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo ¿de quién? De Dios. Entonces el cristiano puede que no tenga estatuas en su casa, pero si se hace amigo del mundo. ¿Qué significa la palabra amigo del mundo? Si es una persona que comparte lo del sistema mundano que está, digamos, fuera de la voluntad de Dios, se está prostituyendo con el mundo. Eso era lo que estaba reprochándole. Miren, viene una época complicada para los cristianos, diciembre, ¿no es cierto? Llegó diciembre con su alegría.
Y yo siempre he dicho, diciembre nunca debió haber existido así como existe. No debería existir diciembre, ¿no? Porque diciembre es una época donde las personas se burlan de Dios. Se burlan de Dios. Nació el niño Jesús. Vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿Cuál celebrar el nacimiento? Es la disculpa para darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Baile, trago, comida, desorden, sexo ilícito, de todo en esta fecha. Ustedes sabían que la mayor tasa de natalidad se da en el mes de 8 o 9 meses después de diciembre, ¿no? Creo que es en noviembre. Sí, créeme. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ese mes de diciembre se presta para todos los desórdenes que pueden haber. ¿Y la gente para qué se prepara? ¿Para qué? ¿Para darle gusto a qué? A la carne, ¿no es cierto? Y ya hay gente sufriendo porque no tiene para estrenar en diciembre. ¿Sí o no? Ya hay gente sufriendo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y llegó diciembre, hermano. Y la disculpa es que en diciembre nació Jesús. ¿Y cuál debería ser la actitud de nosotros? O sea, respeto por esto. Entonces, mis amados, ese es el adulterio espiritual. Ahora, dice la historia de Oseas, pues a mí yo compadezco a Oseas, ¿no? Yo creo que él ni entendió bien qué era lo que estaba ilustrando para el futuro. Pero dice que Oseas se casa con esta mujer porque era un hombre obediente a Dios y tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Ahora, él le da todo lo que un buen esposo puede darle a una mujer, todo, porque era un hombre de Dios. Pero ella no estaba contenta con lo que él le daba. Bueno, yo no quiero leer la historia porque la historia es muy larga. Si usted quiere leer la historia completa, léala en su casa. Oseas, comience desde el capítulo 1. Es muy bonito este texto porque está ilustrando el amor de Dios. Entonces, ella no estaba contenta con lo que su esposo le daba, entonces siguió prostituyéndose. Siguió con su vicio de prostituirse, y ahí en el capítulo 2 dice que un día decidió irse tras sus amantes buscando que le dieran más de lo que su esposo le da. Y se fue. Y eso es lo que hace el creyente cuando va detrás de las cosas del mundo. No me satisface lo que Dios me da. No me satisface la palabra, no me satisface ir a la iglesia, no me satisface la oración, no me satisface nada. Entonces voy a completar mis instintos carnales no participando de las cosas del mundo. Y no me diga por qué, no, que eso es fanatismo. Mire, cuando yo estoy satisfecho con Dios, con lo que Dios me ha dado, con lo que soy, con lo que Él me ha prometido, yo no necesito andar buscando por otro lado. Entonces lo ilustra con esta mujer, ¿no es cierto? Una esposa que está satisfecha con el trato que le da su esposo. Una mujer que está siendo bien tratada, que está siendo tratada justamente, no necesita andar buscando por ningún otro lado. Y lo mismo podemos hablar del esposo, ¿no? Cuando el esposo es bien tratado, cuando el esposo está satisfecho en su casa, créame que no anda buscando por otro lado nada. Pero esa mujer ilustra el error que el pueblo de Dios comete cuando busca en el mundo las cosas que Dios ya le ha ofrecido. Satisfacción, ¿verdad? Hay gente que no está satisfecha, es que no sé, no me siento bien, tengo que completar mi gozo, mi alegría. Es que no tiene realmente a Dios en su corazón. Porque ¿qué nos ofrece Dios? Primero nos ofrece ¿qué? Paz, ¿no es cierto? Nos ofrece gozo, nos ofrece tranquilidad. Y la gente va a buscar, ¿qué va a buscar el mundo? Pues eso, gozo, ¿no? Vamos a alegrarnos un ratico. ¿Cómo que vamos a alegrarnos un ratico? Y la alegría que el Señor le da, que no cuenta. Sí cuenta, pero no está. Ese es el problema. Entonces, esa mujer se va y dice, y va a buscar cosas materiales. Y Dios vuelve a hablarle al profeta. Miren ¿no? Lo que Dios hace en el capítulo 3. Ya ustedes tienen la imagen de eso. Una mujer que se va, el hombre se queda solo, y Dios vuelve a llamarlo y le dice, miren lo que le dice. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Ve y ama otra vez a tu esposa, o sea, la infiel, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Ella estaba cometiendo adulterio con un amante, y él le dice, ve y ámala de nuevo.
Pero miren cómo termina el texto. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante, ¿qué dice? Adorarlos. La primera ilustración muestra un pueblo rebelde e infiel, ¿no?, que se prostituye con los ídolos. Y la segunda ilustración muestra que a un Dios que, a pesar de la infidelidad de su pueblo, dice que lo sigue, ¿qué? Amando. Lo sigue amando. ¿Y qué hace él? Él va, la busca y la compra. Bueno, le dice, bueno, si yo te voy a dar lo que estos amantes te están dando, yo te lo voy a dar, vente conmigo. Y paga un precio por ella, eso dice la historia, ¿no? Y la trae de nuevo. Ahora, mire usted, esto tan interesante. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? ¿Quién puede hacer eso? Bueno, Oseas lo hizo, porque era una orden de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que Dios hizo con nosotros realmente, porque nosotros somos parte de este proyecto, de este proceso, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 22. Ahí nosotros encontramos ya un mensaje más directo a la iglesia. 5:22 de Efesios, y lo vamos a entender de esta manera. Ahora, nosotros seguimos siendo la mujer infiel, y Él sigue siendo el Dios fiel que nos sigue amando. Por eso estamos todavía aquí, por eso no hemos sido destruidos. Mire que dice el Antiguo Testamento, dice, por su misericordia, que no hemos sido, ¿qué? Destruidos, por su misericordia. Dice el versículo 22, dice, para las esposas, eso significa, perdón, ¿estoy leyendo él? No, leamos desde el 23, que es el texto que me interesa. Versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es su Salvador, el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice el 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Versículo 25 dice, para los maridos eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Bueno, cuando ustedes leen este pasaje se dan cuenta que es un mensaje del apóstol Pablo hablando del deber conyugal, ¿no? Del deber de la esposa y del deber del esposo. Pero lo que vamos a resaltar aquí es lo que Cristo hace con la iglesia, porque hay una comparación, hay una similitud. Entonces, el versículo 26, ¿qué dice? Versículo 26 dice, se entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y el 27 dice, leamos bien el 27, póngale cuidado. Dice, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Ahora, vamos avanzando y nos damos cuenta de que Dios tiene un diseño para la iglesia. Miren en el versículo 27. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? O sea, la iglesia somos nosotros. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Miren las características. Dice, debe ser una iglesia gloriosa. Debe ser una iglesia sin mancha, sin arruga, sin ningún otro defecto. En cambio, será santa e intachable. Eso tiene que ser la iglesia. En otras palabras, tiene que ser, ¿qué? Perfecta. Ahora, yo les pregunto a ustedes esta mañana, en este momento, ¿existe una iglesia perfecta? No. ¿Qué dicen ustedes? No existe una iglesia perfecta. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si Dios está demandando eso, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, hay que entenderlo bien, porque de lo contrario nos iríamos con la cabeza agacha esta mañana y decepcionados, pero no es la idea. Usted no se va a ir decepcionado esta mañana, usted se va a ir animado esta mañana. Porque para eso es la palabra de Dios, para animarnos. Ahora, miren lo que vamos a mirar, que este estado de la iglesia, esa iglesia perfecta,
Esa iglesia gloriosa, esa iglesia santa y sin mancha, es el producto terminado. Mírenlo bien así. Ese es el producto terminado. ¿Cuándo esa iglesia va a estar en esas condiciones? Cuando el Señor Jesucristo venga. Así tiene que estar la iglesia. Ahora, eso es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 14. Y en esta versión dice, por lo cual, queridos, ¿qué dice? Amigos, mientras esperan que ocurran estas cosas, hagan todo lo posible. ¿Por qué? Ayúdame que no estoy viendo. Para que se vea que ustedes llevan una vida, ¿qué? Pacífica, ¿qué más? Que es pura e intachable ante los ojos de Dios. Ahora, porque es que aquí tengo lo que dice la Reina Valera. Y la Reina Valera dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cuándo? Cuando el Señor, ¿qué? Venga. Cuando Él aparezca en las nubes con su iglesia. Esa es la condición de la iglesia. Pero en este momento, esta iglesia no es así. Tenemos que reconocer que la iglesia no es así. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, para lograr una iglesia con estas características, Dios tuvo que hacer varias cosas y aún las sigue haciendo. Primero, dice que vino a morir. Dice que Él, por esa iglesia, dio su vida. Ahora, la pregunta es, cuando Dios vino a morir por la iglesia era una iglesia pura? No. ¿Cómo era la iglesia? Mejor dicho, ni siquiera existía. Solo existía en la mente de Dios, en el propósito de Dios. Pero era una iglesia que estaba sucia y contaminada. Efesios 2.1. ¿Qué dice Efesios 2.1? Así era la iglesia. O sea, esa iglesia estaba en el proyecto de Dios, pero era una iglesia que estaba sucia. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos. ¿Y qué más dice? Pecados. Que estábamos sucios, contaminados. Por eso esta mujer Gomer, la prostituta, está ilustrando a ¿quién? A la iglesia también. Y la iglesia estaba sucia, alejada de Dios, y estaba totalmente contaminada con toda clase de inmundicia. Así estaba la iglesia cuando Cristo vino a dar su vida por ella. Ahora, eso nosotros necesitamos tenerlo claro. La iglesia perfecta solo estaba en la mente de Dios en ese momento. Era un proyecto de Dios. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor Jesucristo viniera y pudiera casarse con esa iglesia. Entonces tenemos que tener claro esto. El caso de Oseas dice, ama a una mujer pecadora. Dios le dice a Jesucristo, ve y ama a una iglesia que está sucia. Ámala. No, ámala. Ese es el primer paso. O sea, ahí está ilustrada la historia de Oseas. Entonces, la mujer representa a la iglesia y Oseas representa a Jesús. Miren el amor de Jesús. Él no dijo, no, yo no voy a ir por esa iglesia sucia. Es que yo soy demasiado santo para ir a contaminarme, a meter la mano al lodo y sacar de allá esa iglesia que voluntariamente se ha contaminado. Jesús lo hizo y vino y dio su vida por nosotros. Mientras estemos aquí, oiga, le voy a decir esto a usted. Mientras estemos aquí, no habrá una iglesia perfecta. Si usted cree que va a haber una iglesia perfecta aquí, no la hay, está equivocado. No hay una iglesia perfecta. Hay gente que está buscando iglesias perfectas, ¿verdad? Y van acá y de pronto esta es la iglesia, pero con el transcurso del tiempo se van a dar cuenta de que el pastor falla, de que el líder falla, de que el hermano sultano tiene problemas, y luego se van y buscan otra iglesia. Pues se van a pasar la vida buscando iglesias perfectas, porque iglesias perfectas no hay. Mientras estemos aquí en esta tierra no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿No? Ahora, Dios, mire cómo es eso. Dios eligió a la iglesia imperfecta para luego perfeccionar.
Esa es la idea. Entonces, cuando Dios lo elige a usted para que sea parte de su iglesia, usted no era perfecto, ¿o sí? Usted no era perfecto. Entonces esa enseñanza mentirosa que confunde, que dice, es que desde que usted venga aquí, usted ya tiene que ser perfecto, ¿no? Y comienzan a atacar a las personas porque no son perfectos, ¿no? Y hacerlos sentir de lo peor porque no son perfectos. ¿Y eso quién lo hace? Lo hacen los líderes, los pastores, las personas que tienen bajo su cargo a los creyentes, como dice el Señor Jesucristo, poniéndoles cargas sobre los hombros que ni ellos mismos pueden llevar. Jesús no hace eso. Y por eso hoy en día hay una iglesia amargada, hay una iglesia frustrada. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Que la iglesia de Cristo no está demostrando el gozo que debía demostrar. ¿No se dan cuenta ustedes de eso? Yo no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Así o no es así? Sí. Miren, no, hay cristianos que no. ¿Pero por qué? Miren, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, para la mayoría de los cristianos esto no es motivo de alegría, sino de miedo. Alguien decía el otro día, a mí no me gusta que hablen de profecías ni que el Señor viene porque me da miedo. ¿No? Esa no es una noticia que debe producir miedo, sino que alegría, como la novia que ama a su novio, espera el día de la boda para encontrarse y vivir para siempre con su esposo. Entonces, ¿cómo la iglesia va a tener miedo de encontrarse con Cristo? Porque su novio es su esposo. Ahora, y si la novia le tiene miedo al novio, mejor no se case, ¿no es cierto? No es el sentimiento correcto. Entonces, mis amados, ¿pero por qué? Porque nos han hecho creer, ¿no es cierto?, que Dios está exigiendo perfección desde el día en que nosotros lo conocemos a Él. No. Ahora, Dios nos elige para perfeccionarnos. Miren este concepto. Dios no llama a gente perfecta. Dios llama a gente para perfeccionar. Así que esos detalles que aún están en nuestras vidas no pueden desanimarnos. ¿Por qué? Porque si yo hablo de perfección y todos tenemos imperfecciones, entonces alguien podría decir, entonces yo no sirvo para eso. Yo mejor renuncio a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque aún me veo imperfecto. Entonces ese es el amor de Dios. Somos elegidos y estamos en el propósito de Dios. Pero, aquí hay un pero, Dios, además de dar la vida por la iglesia, hace una segunda cosa, que es lo que nos va a llevar a la santidad. Vamos a leer el versículo siguiente de Efesios capítulo 5. Vamos a volver a Efesios 5. Y estamos leyendo, vamos a leer el versículo 26. Versículo 26 dice, Él primero muere por ella, da la vida por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Esto dice la Reina Valera, y la Nueva Traducción Viviente dice, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dios da su vida por la iglesia, pero la iglesia aún está ¿qué? ¿Qué está la iglesia? Sucia. A pesar de que Cristo dio la vida por ella, a pesar de que usted y yo decidimos seguir a Cristo, aún la iglesia está sucia. Ahora, el Señor hace una segunda cosa para santificar a la iglesia, y es que dice lavarla y limpiarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ahora, en estos días estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios la que comienza a purificar y a limpiar nuestras vidas de esas imperfecciones que aún están allí aferradas a nosotros. Esto es muy importante para usted. Por eso yo siempre digo, la persona que desecha la palabra de Dios, la persona que no le da importancia a la palabra de Dios, no tiene posibilidad de limpiarse y de tener santidad algún día. No tiene posibilidad. Porque es la palabra de Dios la que hace que su vida y la mía terminen limpias y santas.
¿Ve usted la importancia de la palabra? ¿Ve por qué yo insisto tanto en que lean, en que estudien, en que amen la palabra, en que crean en esa palabra? ¿Ve por qué insistimos tanto en eso? Usted puede haber creído en el Señor Jesucristo. Usted puede estar viniendo a la iglesia, pero si no se deja limpiar por la palabra cada día, entonces usted jamás va a tener santidad y nunca va a ser parte de la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y perfecta. Nunca lo va a ser. ¿Cuál es el problema del ser humano, del creyente? Mire, el creyente no tiene ningún problema con aceptar a Cristo, con creer en Cristo y con seguir yendo a una iglesia. No tiene ningún problema. Pero sí tiene problema con qué, con dejarse limpiar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Hay resistencia a eso. Dios nos dice, amen a sus enemigos, y nosotros seguimos ¿qué? Odiando a los enemigos. ¿Qué estamos haciendo ahí? No nos estamos dejando perfeccionar, ¿no? Dios dice que no digamos mentiras, y nosotros seguimos diciendo que mentiras. No nos estamos dejando limpiar por la palabra. Y si no nos dejamos limpiar por la palabra, así estemos en el proyecto de Dios para ser parte de una iglesia santa, nunca lo vamos a llegar a ser. Y usted y yo nos vamos a quedar acá. Nos vamos a quedar. Porque Dios, cuando Él venga por su iglesia, va a venir por una iglesia limpia. ¿No le parece que esto hay que meditarlo? Entonces, hermano, cada palabra que Dios le dé a usted es para limpiarlo, es para santificarlo, es para purificarlo. Así es como Dios completa el proceso de santificación. Ahora, no somos perfectos, pero estamos en el proceso de la perfección. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Viniendo todos los domingos a la iglesia? Solo con eso no va a suceder. O sea, usted viene a la iglesia, escucha la palabra, y en la medida en que aplica esa palabra a su vida, entonces se da. Entonces, ahora, esto es para las personas que quieran ser parte de la iglesia que Dios va a venir a levantar. Porque si no hay el deseo, si no hay la convicción, entonces es un problema. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Esto tenemos que saberlo, mis amados. Porque si no lo sabemos, si yo no lo digo, yo estaría cometiendo un grave error. Tenemos que decirlo. Ahora, que ya lo asimilemos y que lo pongamos en práctica, eso ya se sale de mis manos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Esta es la visión de Juan ya para el tiempo donde el Señor viene a levantar a su iglesia, y dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el ruido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Versículo 7 dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, léanlo, díganlo duro. Para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. ¿Sabe qué va a suceder? Según la profecía bíblica, dice que el Señor va a venir como el novio, va a venir a encontrarse con su novia, que es la esposa, ¿no? Y a partir de ahí dice que van a vivir juntos. Dios vivirá con ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios por toda la eternidad. Dios se va a casar. A eso le llama Juan las bodas, ¿no? Las bodas es su casamiento. Entonces llegó el día. Ahora sí, el Señor viene y la iglesia está preparada. ¿Cómo se ha preparado la iglesia? Pues siendo una iglesia santa, así como ya lo leímos. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo. ¿De quién? De Dios. Ahora, antiguamente, según la tradición antigua, las mujeres solo se podían casar de blanco cuando eran vírgenes, ¿cierto? Anteriormente, ¿no? Ahora ya no. Eso pasó a la historia. Entonces,
Una mujer virgen se casaba de blanco, pero la que no era, entonces elegía otro color. Bueno, yo no sé si eso sería correcto o no. Pero a eso hace referencia, ¿no? El lino fino y blanco y resplandeciente es la característica de la iglesia con la que el Señor viene a desposarse. Ahora, pero ¿cómo se construye ese vestido? Miren lo que dice ahí claramente. Dice: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. No era cualquier tela, era de la más alta calidad. Entonces mire qué representa o en qué está representado ese lino blanco puro y de alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa ¿qué? Las buenas acciones. Las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo acá? O sea, las buenas acciones del pueblo santo de Dios, ¿de dónde salen las buenas acciones? O sea, ¿cómo usted entiende cuál es una buena acción que lo va a convertir en una persona santa? ¿Estudiando qué? La palabra de Dios. Es ahí. O sea, es al seguir la palabra, es al darle importancia a la palabra, es al someternos a la palabra que nosotros entendemos cuáles son las acciones justas y santas. Lo que yo les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Que seamos malos? No. Usted en la palabra nunca va a encontrar sea injusto, no trate bien a los demás, aborrezca. No, nunca lo va a encontrar. Lo que usted encuentra en la palabra son: sea justo, sea bueno, sea correcto, sea amable, ¿no? Eso es lo que va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Cada acción justa que usted haga en obediencia a la palabra le va a ayudar a confeccionar, digámoslo así, a confeccionar ese vestido blanco y puro que usted debe tener cuando Cristo venga por su vida. Cada acción justa, ¿no?, que se hace en obediencia a la... Ahora, ¿por qué insisto en obediencia a la palabra? ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos, ¿no? Y la gente puede decir, mire, esto es bueno, y puede creer que es algo bueno, pero si la palabra del Señor dice que no es bueno, entonces deséchelo. Básese en la palabra. Porque la gente tiene muchos conceptos. Ah, no, sí, es que Dios dice eso, ¿no? Pero yo creo, lo que usted crea no importa. Porque si realmente Dios nos hubiera dejado libres para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ¿para qué escribió la palabra? ¿Para qué? La palabra está escrita para guiar nuestras vidas. Y a usted guste o no le guste, usted se tiene que someter a la palabra. Porque con cada acto de obediencia usted construye su vestido limpio y santo. ¿Sí entendemos este concepto, verdad? Así como cada acción mala es una mancha, cada acción buena, ¿no?, construye el vestido limpio. ¿Y cómo viene? O sea, ¿por qué viene Dios? Por una iglesia limpia y sin qué mancha. ¿Cuáles son las manchas en la vida de una persona? Las acciones injustas, las acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de esta manera debemos nosotros entenderlo. La pureza se construye con acciones justas, enseñadas por la palabra. Cada acto de obediencia va construyendo nuestra santidad. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. Ah, no, es que yo soy santo porque pertenezco. No, olvídese de esto. Usted no va a ser parte de la iglesia porque pertenece a determinada organización. No lo va a hacer. Es que yo oro mucho. Pues sí, qué bueno que usted ore y la oración es buena. Es que yo ayuno mucho, qué bueno que ayune. Pero los fariseos ayunaban y oraban más que cualquiera y eran podridos por dentro. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Qué es lo que realmente cuenta aquí? Lo que cuenta son sus acciones. Lo que usted dice, lo que usted hace, lo que usted piensa, hermano, con su vida, con su familia, con sus empleados, con sus patrones, con sus vecinos, con todo el mundo. Eso es lo que cuenta delante de Dios. Lo demás es añadidura. ¿Qué viene a ver Dios cuando venga por su iglesia? Ah, no, ¿dónde iba usted? Ah, si usted iba allá, entonces venga para acá. No, lo que hizo y lo que usted haga queda reflejado en su vida. Como una mancha o como un vestido limpio.
Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, mis amados. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, de cómo nos estamos comportando. A veces podemos dañar a los demás y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. A veces pensamos que estamos haciendo bien, pero ese es su pensamiento. No se confíe de su pensamiento. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. No se confíe ni de su propio corazón. Vaya a la palabra. Y si la palabra dice que es blanco, usted no diga que es negro, ni diga que es gris. Es blanco. Entonces, esos son, las personas que quieren tener parte, de esa iglesia limpia por la que el Señor viene. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, cuando se desobedece, ¿qué pasa cuando un cristiano desobedece la palabra? Pues algo pasa, y es que ese proceso se frena. Ese proceso de purificación y de limpieza se frena, ahí queda frenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede, seguir en el proceso de la santidad cuando no se quiere quitar la mancha, ¿sí? Es como cuando la ropa se mancha, ¿cierto? Usted le ve la ropa, una mancha a su ropa, ¿y qué hace usted inmediatamente? ¿Trata de qué? De quitarla. Le echa límpido y la quita. Entonces, si la mancha se quita, entonces no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta de que esa blusa o esa camisa estaba manchada. Pero si usted no puede quitar la mancha, entonces se echó a perder esa prenda. Se echó a perder, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios consiste en que si usted y yo nos manchamos, porque nos estamos manchando, nos vamos a manchar, entonces Él nos da la oportunidad de ¿qué, hermano? De limpiar esa mancha a través del perdón y el arrepentimiento. ¿No le parece grandioso eso? Usted no tiene por qué estar sucio teniendo la posibilidad de bañarse. ¿Cuál es la necesidad más grande en una casa, en una familia? ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿Ah? El agua, ¿verdad? Mire, la gente se desespera cuando no hay agua. Es que no hay agua y la gente se desespera y salen y protestan y gritan. Y tienen razón. Mira, hay cosas en la casa que no pueden faltar. El agua, el jabón, ¿no es cierto? Eso no puede faltar. En ninguna casa falta el agua. ¿Por qué? Porque son productos que los necesitamos para limpiarnos. Si no hubiera agua, si no hubiera jabón, usted andaría sucio, maloliente. Andaría sucio. Entonces, el que anda sucio no es porque no haya cómo lavarse. ¿Por qué? Porque si no tiene agua en la casa, entonces todavía hay quebradas y hay arroyos donde se pueda bañar. Pero si una persona anda sucia teniendo agua y jabón en la casa, no es porque es porque le gusta andar sucio. ¿Le gusta, sí o no? ¿Por qué no se baña? No quiero, no me gusta. Pero habiendo la posibilidad, hay que bañar. Entonces, hoy tenemos la posibilidad, si usted ha cometido un error que sabe que está manchando su vida, entonces, ¿qué tiene que hacer? Vaya y pida perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí está la misericordia de Dios. No importa las veces que se ensucie. No importa si la mancha es enorme. Si usted quiere quitar esa mancha, usted la puede quitar. Pero si usted no la quita, entonces usted jamás podrá ser parte de la iglesia pura y sin mancha nunca. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿De Dios? No. Dios nos dio todas las posibilidades. ¿El problema de quién es? De nosotros. Por eso es, hermano, que el día que el Señor venga y Dios quiera que no pase y nos quedemos, ¿no? Entonces usted no va a poder reclamarle a Dios. ¿Qué le va a reclamar? ¿Será que le podemos reclamar? No, porque tuvimos tiempo, tuvimos años, tuvimos recursos, herramientas para poder ponernos en la debida condición con Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, ese proceso se frena, pero cuando reconocemos el pecado y nos volvemos al Señor, ¿no? Entonces ese proceso se reinicia, como el celular, ¿no? Cuando al celular no le llega la señal, queda bloqueado, ¿qué dicen? Hay que reiniciarlo. ¿Qué significa reiniciarlo? Bueno, algo se le hace al celular y ese celular vuelve y camina, ¿no? Y cumple su propósito, avanza. Así es la vida del creyente, ¿no? Entonces, debemos estar reiniciándonos constantemente.
a través del perdón y el arrepentimiento. Entonces en esto consiste el amor de Dios. Dios nos da oportunidad tras oportunidad para que logremos ese estado, esa imagen, esas características que Dios tiene. Entonces entendemos por qué no hemos sido desechados ni destruidos. A pesar de que le seguimos fallando a Dios, ¿lo entiende usted? Yo sí lo entiendo. Y le agradezco a Dios. ¿Sí? Hermano, porque con todas las que yo le he hecho a Dios, Dios ya debería haberme sepultado. ¿Sí? Es que usted no crea, hermano, que usted está aquí porque usted es bueno. Eso sería un engaño. Debemos ser realistas. Si estamos aquí aspirando a ser parte de la iglesia gloriosa de Cristo, es por la pura misericordia y el puro amor de Dios. Y eso lo refleja Oseas y la mujer pecadora. Así que la gente que se enorgullece y se crece, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se viste de tal manera o porque va a tal iglesia, están más equivocados que cualquiera. Eso no es. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por el puro afecto y la pura misericordia de Dios. Vamos a leer un último texto en 2 de Timoteo 2:13. Y allí usted se va a dar cuenta de que Dios es fiel, a pesar de que nosotros sigamos siendo, ¿qué? Infieles. Ahora, mire lo que dice. Si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Si Él nos hubiera pagado conforme a nuestras rebeliones, ya no existiríamos. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y esta versión, lenguaje actual, dice: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. ¿Qué dijo Dios? Los voy a amar eternamente. ¿Qué significa la palabra eternamente? Para siempre, para siempre. Y hay un texto que me gusta mucho y dice: podrá olvidarse la madre del hijo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ustedes. Ahora, esto puede ser tomado con madurez o con inmadurez, depende de cómo usted lo quiera tomar. Si lo toma con inmadurez, entonces puede decir: Dios me está dando libertad para que siga pecando, no hay problema, peco todo lo que quiera, ¿no es cierto? Y Dios siempre me va a perdonar. Eso es inmadurez. Pero la otra forma, como debemos tomarlo, es: Dios me ha amado tanto y ha tenido tanta misericordia de mí que no es justo que yo lo siga traicionando. ¿Cuál sería la actitud de una pareja, hombre-mujer, que es infiel y que vuelve a la casa y su esposo o su esposa la recibe? ¿Cuál sería la actitud correcta? Nunca más volver a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque es gratitud por haberme perdonado. Voy a ser correcto o correcta porque me perdonaron. Lo mismo tiene que sentir usted. Dios me sigue amando, pero no voy a abusar de ese amor, porque sería injusto. Sería injusto. Entonces entiendo que Dios me ama, ¿no? Mucho, demasiado me ama. Y entiendo que en respuesta a ese amor, yo tengo que amarlo a Él también y serle fiel. Así es como Dios quiere ganarse nuestro amor. No a los golpes, no con el látigo, sino con demostraciones de amor. Eso es gracia. Amén. Eso es gracia. Hermano, a mí esta palabra me ha bendecido demasiado. Ha traído paz a mi vida y por eso quería compartirla con ustedes esta mañana. ¿Sí? Dios lo va a seguir amando a usted todo el tiempo, pero al mismo tiempo Él espera poder ¿qué? Limpiarlo y santificarlo a través de su palabra para poderlo llevar con Él y hacer de la iglesia su esposa para toda la eternidad. Hermano, y es que eso no es algo, eso no es cualquier cosa. Hay mujeres que se ganan la lotería con los maridos, ¿no? Las tienen bien materialmente, afectivamente y viven felices. Hermano, nada ni el esposo más perfecto de la tierra puede compararse con Jesucristo como esposo.
Y Él le dice a las mujeres que están sufriendo, en Isaías le dice a las mujeres abandonadas, le dice, no se preocupe, yo voy a ser su esposo. Yo voy a ser el esposo de ustedes, mujeres, y yo voy a responder por ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Así que un cristiano, termino con esto, nunca debería sentirse falto de amor. Nunca. ¿Será que yo puedo decir que me siento falto de amor cuando tengo tanto amor de parte de Dios para mi vida? ¿Será justo eso? Y hay gente que va por ahí por la vida, ¿no? Ay, pobrecito yo. Mire lo que me hicieron, ¿no? Mire que no me aman, que no me quieren. Mire, del ser humano usted no espere amor perfecto. Del ser humano no espere amor perfecto. Porque no estamos en condiciones de dar amor perfecto a los seres humanos. Pero de Dios sí puede esperar un amor perfecto. Así que si usted tiene el amor de Dios y lo entiende como dice Pablo, usted jamás se sienta una persona desamparada, ni sola, ni abandonada. No se sienta así. Así todo el mundo lo haya abandonado, el amor de Dios tiene que ser más que suficiente para su vida. Hay jóvenes que si los deja el novio o la novia, hasta se quieren quitar la vida, ¿verdad? Sí, y lo hacen. ¿Cuánta gente? Caen en depresión. O sea, valore lo que tiene. Sí, valore lo que tiene. La esposa que tiene, el esposo que tiene, los hijos, la familia que tiene, valórelo. Y aproveche el cariño que le brinda. Pero si un día esas personas se van, se mueren, usted no se puede echar a morir porque usted sigue siendo amado y sigue siendo amada. Y el Señor dice, ustedes son como la niña de mis ojos. ¿Le parece poquito eso? Eso es muy grande. Hoy vamos a terminar este mensaje bonito con la celebración de la Cena del Señor. ¿Qué demostración más grande del amor de Dios que la Cena del Señor? Vamos a estar de pie, cantamos una canción.